la reencarnación y la ley del karma. Se ha creído oportuno, y casi necesario unir en este capítulo estos dos aspectos esenciales en los estudios espirituales, y han sido unidos, porque tanto la reencarnación, como la ley del karma, ley de causa y efecto, deben ser vistas desde el mismo prisma, no deben ser estudiadas parcial o individualmente, sino unidas operando juntas y armoniosamente, como dos leyes capitales, formando dos pilares básicos del estudio esotérico y clave del éxito para cualquier comprensión espiritual. Primeramente, hablaremos sobre la ley de la reencarnación, y después estudiaremos la ley de causa y efecto, karma, y la asociaremos con la reencarnación, formando así un cuadro completo, y un entendimiento preciso, sobre dos cuestiones que han dado, últimamente, tanto de qué hablar. Estos dos aspectos son las manos derecha e izquierda del gran arquitecto, hacedor del mundo. El enigma del universo no está aún resuelto más que a medias, a la luz de una sola verdad. Considérense ambas como inseparables, recíprocamente complementarias, y entonces tendrá el hombre un concepto que crecerá con su crecimiento. Entendemos por evolución el ascenso de las formas a mayores y más sensibles complejidades de estructura. Entendemos por reencarnación el ascenso de la vida del hombre a través de sus sucesivos cuerpos que va tomando, vida tras vida, logrando de esta manera cuerpos con más plenas y nobles capacidades de pensar, sentir y actuar hasta alcanzar una completa exteriorización del ser. Aunque generalmente se piensa que la reencarnación es solo aplicable a las almas de los hombres, en realidad, es un proceso que afecta a toda vida y en todo organismo aunque de forma diferentes. La reencarnación es la verdad que ha hecho vibrar las mentes de millones de personas de todo el mundo, y ha moldeado los pensamientos de una gran mayoría durante siglos innumerables. Desapareció para el pensamiento europeo en épocas de oscurantismo e inquisiciones, cesando así de influir en nuestro desarrollo mental y moral, con gran detrimento suyo. Dicho sea de paso, durante los últimos siglos esta verdad, de cuando en cuando, ha brillado como un relámpago en las mentes de algunos de los más grandes hombres de nuestra civilización, como una explicación posible de algunos de los problemas más importantes de la vida humana, y durante estos últimos años, fue anunciada terminantemente como parte esencial de la enseñanza esotérica. Actualmente la reencarnación forma parte esencial y dogma de algunas de las religiones más importantes de Oriente. En la India así como en Egipto, la reencarnación era base de la ética. Entre los antiguos judíos, los fariseos, en general creían en ella, y se desprende de varias frases del Nuevo Testamento, que era creencia popular, como cuando Juan Bautista es considerado por Jesús como la reencarnación de Elías. Es interesante observar que la idea de la reencarnación por sí sola no se mira ya como algo absurdo en Occidente, o al menos por las gentes ilustradas. Gradualmente está tomando el carácter de una hipótesis posible, para ser considerada por su propio mérito, como medio de explicar fenómenos de otro modo enigmáticos e incoherentes en apariencia. El significado de la reencarnación. Comenzaremos por dar una explicación clara y sencilla de lo que significa la reencarnación. Por lo que concierne a la etimología de la palabra, la reencarnación indica volver a tomar carne, a reencarnar, tomar uno nuevo o sucesivos cuerpos. Se refiere también y en el mismo sentido a envolverse repetidamente de envolturas físicas o carnales. Esto implica, desde luego, la existencia de algo relativamente permanente que entra y habita esas envolturas, que son como todos sabemos, transitorias. Pero la palabra no nos dice nada acerca de la naturaleza de eso permanente, que vida tras vida, permanece inmortal, no estando sujeto a los cambios del cuerpo físico, ni a su final descomposición, cuando se produce la muerte física. Otra palabra usada a menudo, como sinónimo de reencarnación, sugiere el otro aspecto del problema, la palabra metempsicosis. Este término no incluye la idea de la habitación, el cuerpo físico, sino del tránsito de lo psíquico, de lo relativamente permanente. Si unimos las dos como descripción completa de la idea, tendremos la entrada de lo psíquico o alma en cuerpos sucesivos de carne. Y aunque la palabra alma se presta a serias objeciones por la vaguedad de su significado y por las determinaciones teológicas, puede, por el momento, aceptarse, por representar para la mayoría de las gentes una forma de existencia que sobrevive al cuerpo físico,
al que estaba unida durante su vida en la Tierra. Todo lo antedicho sugiere la idea fundamental de la existencia de un ego-alma que no le afecta la muerte del cuerpo donde habita. El hombre real es el alma, y no el cuerpo que es su morada donde se manifiesta en el plano físico. Pero al igual que el conductor de un coche, no debe identificarse con su vehículo, asimismo el hombre interno, que es nuestro verdadero yo, no debe dejarse llevar por la ilusoria creencia que es su cuerpo de carne y hueso. El hombre antes de nacer ya existía, y cuando muera, seguirá existiendo, y cuando vuelva a nacer seguirá siendo el mismo, aunque no recuerde quién fue. La reencarnación es pues una secuencia más de la intemporal existencia del espíritu, ocupando en cada reencarnación un cuerpo adecuado a sus necesidades de evolución. Cada noche se produce una maravillosa analogía de lo que estamos hablando. Cuando nos retiramos para dormir, morimos simbólicamente, para nacer de nuevo en otro plano de manifestación. Asimismo, cuando despertamos al día siguiente, como es lógico, tenemos que morir nuevamente en los planos superiores para poder nacer de nuevo en la vida física de nuestro cuerpo y de sus sentidos que en él poseemos. Luego, constantemente en toda la naturaleza, morimos y nacemos cada día. Sin embargo, cada día nuestro yo sigue siendo el mismo. Tras el despertar a la conciencia física, seguimos existiendo no solamente como la misma persona, en cuanto al carácter se refiere, sino también con el mismo cuerpo y la misma apariencia, aunque eso sí, un poco más viejos. La doctrina de la reencarnación nos sugiere la posibilidad maravillosa de poder tomar tantos cuerpos durante las edades necesarias, para poder ir perfeccionándonos, vida tras vida, hasta alcanzar la maestría, y su consecuente liberación. Una vez se alcanza la liberación, tras haber aprendido todas las lecciones de esta maravillosa escuela terrestre, el hombre ya no necesita volver a reencarnar, y si lo hace, será voluntariamente, aunque eso sí, en condiciones muy diferentes. Tanto en el brahmanismo como en el budismo popular, no esotérico, se dice que el principio viviente, que se reencarna, pasa de las formas humanas a las animales y viceversa, y que seguramente puede pasar el alma del ser humano a los vegetales o minerales de una forma aleatoria, sin orden evolutivo. La creencia en esta forma, ha sido muy generalmente aceptada, no solo en Oriente, sino también entre los partidarios de Pitágoras y Platón y entre los neoplatónicos. Este punto de vista es un disfraz de la verdadera enseñanza budista y esotérica que bajo ningún punto admite, como más adelante comprobaremos, que el alma del hombre pueda retroceder dentro de la escala de la evolución. Esto no solamente es ridículo, sino un verdadero atropello a la sabia madre la de evolución. Es como si de repente un universitario pasara al día siguiente a párvulos. Esto no tiene ni sentido, ni coherencia dentro de un universo inteligente. Tal y como afirma la enseñanza esotérica, la evolución de la vida sigue en curso ascendente, desde el mineral al vegetal, desde el vegetal al animal y desde este a la individualización. El hombre, en nuestro actual sistema solar, podemos comprobar observando las leyes de la naturaleza, que la creación sigue una trayectoria ascendente, en cuanto al perfeccionamiento cada vez sofisticado, de las formas y vidas que en ella viven, y el hombre como parte integrante de esa misma naturaleza, no es menor, y sigue también un curso de perfeccionamiento y evolución. La verdadera ley de la reencarnación, dice que, el hombre, al igual que los demás reinos de la naturaleza, no puede retroceder y volver a ser cualquier otro reino, inferior ya alcanzado o trascendido, y en el peor de los casos tan solo se puede estancar. ¿Qué es lo que noroeste se reencarna? Ya en anteriores temas, hemos hablado sobre las diversas envolturas que recubren al hombre en su manifestación en los tres planos de su existencia. Esas envolturas capacitan al hombre interno, al verdadero y o inmortal, a vivir, experimentar y evolucionar en todos los campos y desarrollando todas las posibilidades y enseñanzas de esta escuela planetaria. Recordemos que sus cuerpos son el físico, etérico, el astral o emocional y el mental inferior o concreto. Tenemos pues que, el hombre en la vida humana, se manifiesta como un cuaternario, estando de alguna forma limitado en ese cuadrado que forman sus cuerpos inferiores, y es precisamente este cuaternario, lo que no reencarna. Sin embargo, lo que sí reencarna, es el quinto elemento, precisamente ese elemento que no corresponde a los cuatro inferiores. Ese quinto elemento, es el hombre interno, el alma, el pensador,
el aspecto divino que existe desde el principio y hasta el fin de los tiempos, siendo el ser del verdadero hombre. Vistos estos conceptos bajo el prisma de la razón, encontramos lógico y natural que los principios inferiores que ha utilizado el hombre interno para su manifestación no puedan ser reencarnados, ya que su naturaleza es finita y material, pertenecen a la madre naturaleza, polvo, es y en polvo se convertirá. Todo lo que es inferior y material, es en consecuencia transitorio, pasa con el tiempo, y no tiene en sí mismo una permanencia inmortal o esencial, como la que pudiera tener el alma. La conciencia espiritual del hombre, el cuerpo físico etérico, se desintegrará tras la muerte, y éste no podrá ser reencarnado, y al volver el hombre nuevamente a la tierra, se recubrirá con un nuevo cuerpo etérico que vitalice a su también nuevo cuerpo físico, el cuerpo astral, emocional o de deseos, también dejará de existir como tal, ya que en sí misma no tiene vida propia, sino que es un cuerpo vitalizado por el alma que la mantuvo, integrada por la fuerza de la vida superior. El cuerpo astral es un vehículo tremendamente fuerte y poderoso, porque suele ser excesivamente vitalizado por nuestra naturaleza inferior. Todos los deseos, ilusiones materiales, todos los apegos y apetitos carnales, así como toda emoción o sentimiento que creó el hombre en su vida en la tierra, no podrán ser reencarnados. El cuerpo astral no es un ser y su destino será el mismo que el del cuerpo físico. El cuerpo mental inferior también pertenece, de alguna forma, a la vida de la naturaleza inferior. Luego tampoco es divina y en consecuencia eterna. Este aspecto del hombre humano es una mezcla de dos principios, el kama, deseo, y el manas, mente. Es el cuerpo kama manásico que utiliza el hombre inferior en la vida mundana. Este aspecto tampoco reencarna, pero sí lo hará el cuerpo causal, que se encuentra en el plano mental superior, siendo la morada del alma, su indiscutible principio y la verdadera conciencia permanente. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? La verdad es que nuestro verdadero o sí que se acuerda de todas las vidas pasadas, desde el principio de la evolución. ¿Pero acaso hemos encontrado a nuestro verdadero yo interno? La respuesta, generalmente suele ser no. He ahí la sencilla respuesta a tan difícil pregunta. Todavía por lo general nos identificamos con nuestro aspecto animal, o podríamos decir también con nuestra naturaleza material. Esto solo nos posibilita y limita utilizar tan solo una pequeña porción de nuestra memoria, que está dentro del 5% del consciente, y del restante potencial, somos incapaces de sustraer nada. El hombre que está polarizado en su aspecto inferior, solo puede recordar cosas relacionadas a su limitado desarrollo. Es una cuestión de memoria. ¿Acaso nos acordamos de lo que comimos el miércoles pasado? ¿Acaso nos acordamos de lo que soñamos anoche a las 4:32 de la madrugada? Nuestra memoria nos es infiel, no nos pertenece y por lo tanto no sabemos sacar de ella los recuerdos que queremos, y mucho menos lo que hicimos hace milenios. El subconsciente es todavía un lugar vedado para el hombre común. El subconsciente es un lugar oscuro, no porque sea oscuro de por sí, sino porque el hombre inferior no ha sabido todavía iluminarlo. Allí se encuentran todos los pasajes de todas nuestras vidas pasadas. Tan solo hay que penetrar allí con una antorcha para evidenciarlo. Esa antorcha encendida es el resultado de un trabajo decididamente espiritual. Existen, por lo tanto, dos tipos de memoria: la cerebral de cada encarnación, que nada sabe de las aventuras del alma en anteriores vidas, y la memoria superior que es en sí misma una parte sutil de la mente superior, de nuestra verdadera naturaleza divina e inmortal. En ella nada se pierde, nada se borra o olvida, sino que está en perfecta disponibilidad para aquel que es su dueño. Su dueño es nuestra alma, y cuando aprendamos a vivir como tal, su memoria será la nuestra, y podremos entonces saber, como lo saben todos los maestros e iniciados, nuestro remoto pasado, y en su consecuencia todas nuestras vidas pasadas. El procedimiento de reencarnar. Primeramente debemos saber qué es lo que reencarna, y para esto, ¿qué es el alma? En un capítulo anterior, ya se explicó más o menos, pero hagamos un poco de memoria sobre la entidad del alma. El alma del hombre es una entidad y conciencia permanente, que vive en una forma o cuerpo de materia sutil llamada cuerpo causa, en el plano mental superior. Es una forma sin caracteres sexuales, ni de hombre, ni de mujer y sí, más bien, de ángel de la tradición, y rodeado de un ovoide de materia resplandeciente, luminosa,
pero delicada como los desvanecidos colores de una puesta de sol. Esta forma, llamada ovoides, forman la habitación permanente del alma. Para ella no hay nacimiento, niñez, vejez, ni muerte, es inmortal, y va creciendo en poder de amar, pensar y obrar en el rodar de los siglos. Vive exclusivamente para adiestrarse en algún aspecto de la vida por las experiencias que ha de adquirir para llegar a cifrar su felicidad suprema en cooperar a la realización del plan de Dios en la tierra. Como veremos a continuación, el hecho de reencarnar no es solamente revestirse de un nuevo cuerpo físico, sino que también incluye la creación y revestimiento para el alma de un cuerpo astral y mental. Ahora trataremos de enumerar paso por paso ¿cuáles son las diferentes fases de ese revestimiento? 1. El hombre interno, el alma, tras haber descansado y asimilado todas las experiencias de su anterior encarnación, decide voluntariamente volver a encarnar, con el fin de seguir su trabajo doble de perfeccionamiento. 2. Una vez ya preparado para su nueva encarnación, emite su propia y verdadera nota dentro de la sustancia de los tres mundos, por lo cual estos responden al llamado de la poderosa vibración que produce su voz. 3. El alma, entonces revitaliza los átomos permanentes, que forman un triángulo de fuerza en el cuerpo causal. Estos átomos permanentes serán los encargados de crear y atraer las materias necesarias para la construcción de los diversos cuerpos en los tres mundos. Esto es posible gracias a la memoria que ellos poseen, que les capacita para reproducir esos cuerpos prácticamente iguales, en cuanto a la evolución alcanzada por los diversos cuerpos en la vida pasada, los tres cuerpos que el alma ha de habitar, el físico etéreo, astral y mental inferior. Existe un ejemplo en la naturaleza que muestra cómo de un germen puede construir todo un cuerpo. Los átomos permanentes son como semillas, que una vez sembrados en la tierra, crecen y fructifican según la información contenida en su interior. Así una semilla de roble dará un roble, la de una rosa y la de un espino. Igualmente cada átomo permanente creará en proporción y calidad de su información contenida. Esta información más o menos elevada, depende de la madurez y experiencias alcanzadas en sus vidas anteriores, de tal manera que cada cual obtiene lo que se merece. 4. La creación de los diferentes cuerpos para el alma se realiza de arriba a abajo, o de lo más sutil a lo más denso, partiendo en primer lugar del plano mental. El alma en esta fase atrae materia del plano mental inferior por medio de su átomo mental permanente o también llamada unidad mental, y forma con ella el cuerpo mental con que ha de pensar, es decir, con que ha de traducir el mundo exterior de los fenómenos a términos de pensamientos y leyes concretas. 5. Luego a través de su átomo astral permanente atrae materia astral y forma con ella un cuerpo astral con que sentir, esto es con que traducir el mundo fenomenal a términos de deseos y emociones personales. 6. En esta fase, el alma, a través de su átomo físico permanente, organiza, en el plano etérico, la sustancia de su cuerpo vital, de tal modo que los 7 centros etéricos o chakras adquieran forma y puedan convertirse en recipientes de fuerzas internas. 7. Por último, el alma, se provee de un cuerpo físico apropiado con que obrar, es decir, con que traducir el mundo a términos de propiedades físicas. El alma elige deliberadamente a quienes les proporcionarán la envoltura física densa necesaria, y luego esperará el momento de la encarnación. Los estudiantes de esoterismo harían bien en recordar que los padres solo aportan el cuerpo físico denso, aunque esto ya es muy importante. Este proceso de revestirse el alma es la reencarnación. Para el alma, lo que nosotros llamamos vida y muerte no es más que el envío de parte de su conciencia a los mundos inferiores, y su retorno una vez más al suyo propio. El método de comprobación, según el gran teósofo Cien Vatios Leadbeater, el medio de estudiar las leyes de la reencarnación, no como lo harían los hipnólogos, situando a sus conejillos de indias en estado regresivo, o desde el punto de vista de las miles de personas que en algún momento dado han tenido un fugaz recuerdo, sino bajo la supervisión de aquellos discípulos avanzados, iniciados o maestros de sabiduría, que han sabido desarrollar la capacidad de poder introducirse conscientemente en los archivos de la memoria del Logos. Esta capacidad espiritual está al alcance de todos, relativamente, o al menos de todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por ello. Todos los incidentes en los tres planos, lo que hacen, lo que sienten, o lo que piensan,
queda reflejado y registrado en la memoria del Logos. Cuando decimos todo nos referimos a absolutamente todo, y el investigador que se ponga en contacto con estos archivos ocultos, puede observar las reencarnaciones de cualquier alma a través de los tiempos. Se han hecho, y se hacen investigaciones, por este medio, y con los hechos recogidos, tenemos ya bastante para deducir leyes. El primer hecho importante de la reencarnación, es que sus leyes, difieren para los distintos tipos de almas, dependiendo de su estado evolutivo. El objeto de la reencarnación, es capacitar al alma para progresar en conocimientos y bondad por las experiencias obtenidas en cada renacimiento. Pero ocurre que mientras unas poseen capacidad para adquirir rápidamente varias experiencias, otras sin embargo, necesitan repetir una y otra vez, una misma experiencia. Los que se hallan en el sendero, son discípulos de los adeptos o maestros de sabiduría, y generalmente reencarnan a los pocos años de su muerte sin desprenderse de sus cuerpos mental y astral, contra lo que normalmente ocurre. En muchos casos el discípulo en el sendero, renuncia a los siglos de felicidad de que pudiera gozar en el mundo celestial por el ansia de continuar en el plano físico trabajando, por el plan divino, renuncia a la dicha que es su galardón, para servir a la humanidad. El maestro, elige para él el lugar y tiempo de su nacimiento, y él renace con los cuerpos astral y mental de la vida recién terminada, tomando solamente un nuevo cuerpo físico. Las leyes generales que rigen la reencarnación en cuanto al nacimiento en uno u otro sexo no son muy rígidas, dependiendo mucho de las circunstancias y experiencias que el alma necesita aprender y superar. El objeto de encarnar como hombre o como mujer es adquirir las cualidades que se desarrollan más pronto en un sexo que en otro, pero, como varían con las almas, ya que cada alma pertenece a uno de los 7 tipos de rayos, también las capacidades para asimilar experiencias son diferentes y como además las necesidades cambian, a medida que se van viviendo las vidas, no hay una regla sólida en cuanto al número de encarnaciones. En cada sexo, generalmente no recorren más de 7 vidas, ni menos de 3 consecutivos en un mismo sexo, pero hay siempre excepciones. Tampoco existe un principio general, que nos indique la duración de la vida en el cuerpo físico. La época aproximada del nacimiento, está determinada por el fin de la vida en el mundo celestial. La muerte generalmente se fija, de antemano por los señores del karma, aquellos ángeles custodios de la ley divina y del plan de Dios, cuya tarea es ajustar el bien y el mal del pasado y presente de los hombres de tal modo que de su recíproca actuación resulte el máximo del bien. Pueden dar a la vida un fin temprano por enfermedad o accidente si ven que esto es lo mejor para la evolución futura del alma, y por el contrario, si se requiere una vida larga, para que aquella pueda adquirir alguna facultad, a este propósito se ajusta la duración. Aunque estos delegados del Creador fijan los principales incidentes y el término de una encarnación según el karma, ley de causa y efecto, esto puede, sin embargo, modificarse el plan general por el ejercicio de la propia iniciativa y determinación o la de otros cuyas acciones la afectan directamente. En las muertes por accidentes, por ejemplo, no es raro que el término sea fijado por los señores del karma para la encarnación, pero hay veces en que no ocurre así, sino que el accidente es una intervención de nuevas fuerzas que se descargan en la vida. Esto puede suceder, aunque a un determinado grupo de almas menos evolucionadas. En este caso el plan perturbado se restablecerá al principio de la siguiente vida, de modo que al final nada se habrá perdido para el alma, cuyo destino ha sido modificado, por el momento, por otros. En ningún caso, puede el suicidio formar parte del plan de la vida de un hombre, y por tal acto, es este directamente responsable, aunque de esta responsabilidad puedan participar también otros. En esta escuela, no puede fracasar definitivamente ningún alumno. Todos han de asistir hasta aprender la última lección. En cuanto a esto no les queda otro recurso, pero se les deja a su arbitrio el tiempo necesario para prepararse al examen superior. La primera ley capital es la evolución. Todo hombre ha de llegar a ser perfecto y manifestar en sumo grado las divinas posibilidades latentes en su interior, porque este es el movimiento y es el objeto de todo el plan de la evolución humana. La ley de evolución le impele sin cesar hacia más elevadas empresas, y si es prudente se adelantará a sus exigencias, anticipándose al necesario curso de lecciones, porque así no solo evita todo antagonismo con la ley sino que obtiene el máximo auxilio de su acción. La ley del karma ante todo,
es necesario que entendamos lo que significa la palabra karma. No está de más aseverar que tal palabra en sí misma significa ley de acción y consecuencia. Obviamente, no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene necesariamente sus consecuencias. Poco a poco, y a medida que vamos creciendo en conocimientos, vemos que el hombre vive en un mundo de leyes. Cada ley de la naturaleza que se descubre, hace más libre la voluntad del hombre, aunque parezca a primera vista que circunscribe nuestras acciones, y, puesto que las acciones no son otra cosa que la resultante diagonal de una serie de fuerzas del pensar y sentir en un mundo interno, la suprema necesidad del hombre es comprender que su mundo interno es un mundo de ley y de orden. La idea de que todo el universo es una expresión de energía es ya familiar a nuestra ciencia moderna. El electrón es un depósito de energía, y las estrellas también lo son, aunque en una escala mayor. Esta energía está sometida a un cambio continuo. El movimiento se transforma en calor o electricidad, en magnetismo, y así sucesivamente. El hombre mismo es un depósito de energía, la ingiere en su alimento y la transforma en movimiento de su cuerpo. La energía del hombre utilizada en una buena acción es beneficiosa, y a este uso lo llamamos bueno, y cuando se la emplea en perjuicio del prójimo, lo calificamos de malo. El hombre durante toda su vida es un transformador. La energía universal entra en él para transformarse en servicio o en perjuicio. La ley del karma es la relación de causa y efecto establecida a medida que el hombre transforma la energía, y tiene su efecto en los tres planos de la manifestación, en el físico, astral y mental. Esta ley actúa aún más en los planos invisibles que como cabría imaginar en el mundo físico. La palabra karma es una palabra sánscrita, oriental muy antigua, y en su sentido más profundo, hace referencia a la balanza de la justicia universal, que afecta la evolución de todo lo creado, haciéndola progresar adecuadamente. La justicia y la misericordia divina son las dos columnas torales de esta ley universal. La justicia sin misericordia es tiranía, la misericordia sin justicia es complacencia, dejadez. Las dos se complementan mutuamente y forman el verdadero y sagrado templo de la justicia divina, la cual iguala a todos sin excepción. Desde el momento en que el hombre actúa, desencadena inevitablemente ciertas fuerzas que producen determinados resultados. Esta idea que relaciona la causa con el efecto está contenida originalmente en la palabra karma. El karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Desgraciadamente las gentes, en lugar de inclinarse reverentes ante sus propios errores, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente, y se lavan las manos. Con tales protestas, no se modifica el karma, al contrario, se torna más duro y severo. Es necesario que entendamos que el karma, cuando produce dolor, es un maestro que nos avisa que algo estamos haciendo mal. Es como cuando comemos desmesuradamente, nuestro estómago nos riñe produciéndonos dolor de estómago. No es que el estómago nos esté castigando, sino que nos está avisando de que nos hemos excedido, y que para la próxima vez tengamos más cordura o sentido común. Esta es la ley de causa y efecto. ¿Cuál fue la causa del dolor de estómago? Nuestra gula. ¿Y cuál fue el efecto en nuestro organismo? El dolor, el sufrimiento. La ley del karma es pues una medicina, un maestro de la vida que nos enseña el justo equilibrio, y no solo en nuestro organismo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Diremos, entonces, ya que actuando cometemos necesariamente errores, y que debemos sufrir para repararlos, vale más no hacer nada. No es así, hay que actuar. Evidentemente sufriremos, pero con ello aprenderemos, evolucionaremos, y un día ya no sufriremos más. Cada movimiento, cada sentimiento, cada pensamiento, cada palabra, desencadenan ciertas fuerzas que traen consigo consecuencias, naturalmente, pero supongamos que estos gestos internos, y estas palabras, estén inspirados en la bondad, la pureza y el desinterés, entonces atraeremos inevitablemente consecuencias benéficas. El karma es independiente a lo malo o a lo bueno, por lo tanto no puede haber karma bueno o karma malo. Por lo general muchos han adoptado la palabra karma para designar a los efectos que producen dolor, y han designado de arma las consecuencias que nos producen alegrías, satisfacción, etc. Pero independientemente, la verdadera raíz de la palabra karma no es ni efectos malos, ni buenos,
sino simplemente consecuencia de una acción. El karma, bueno, dharma, es la consecuencia de una actividad ordenada, armoniosa, benéfica. La palabra drama es el camino espiritual, el deber moral del alma. El ser que sea capaz de emprender tal actividad, escapará a la ley de la fatalidad, situándose bajo la ley de la providencia. No hacer nada para evitar las preocupaciones y los sufrimientos no es la solución correcta. Debemos ser activos, dinámicos, estar llenos de iniciativas sin que por ello el móvil de nuestras actividades sean ni el egoísmo ni el interés personal. Es la única forma de escapar al desastre. Evadir las consecuencias es imposible, siempre habrá causas y efectos, sea cual fuere nuestra actividad. Simplemente, si conseguimos actuar de manera desinteresada, no se producirán efectos dolorosos, sino alegres, beneficiosos. No hay que tener miedo a la acción. ¿Cómo podríamos evolucionar si no nos equivocamos? Hay que seguir adelante, con fe y conocimiento. Los masones, recordemos que la palabra masón es albañil en francés, necesariamente deben ensuciarse en la obra de construcción del templo. Luego, cuando terminan, se lavan y se cambian de ropa y ya está, pero al menos han construido el templo. De igual modo, hay que actuar, el templo interno ha de construirse adecuadamente, y eso solo puede suceder si trabajamos, nos ensuciamos, y nos comprometemos en el servicio de construcción. Es imposible escapar a la ley de causa y efecto. La cuestión consiste simplemente en saber qué fuerza estamos activando. Recogeremos lo que hayamos sembrado. Si estudiamos detalladamente esta ley fundamental, si aplicamos su significado, se transforma en un sistema rico y profundo, ya que cada verdad esencial tiene aplicaciones en todos los planos. Explicada en detalle, esta ley genera todo un sistema filosófico. He ahí por qué la religión es ahora tan rica en normas y preceptos. Pero en el fondo, encontramos que el origen de todas esas reglas es una sola ley. Recogemos únicamente lo que hemos sembrado. A continuación de esta ley, añadimos otra igualmente verídica de aplicación en el plano filosófico, por ejemplo las palabras de Jesús cuando dijo, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. No es más que la prolongación de esta ley. Todo agravio realizado es una fuerza lanzada al universo, que obra en detrimento de otro, perturbando el equilibrio entre este y aquel, y que deberá restablecerse a costa del perturbador, o sea del sujeto que produjo el daño. Su karma por daño es sufrimiento, la fuerza productora, que se descarga por la víctima como punto de apoyo, restableciéndose así el equilibrio original. Lo mismo ocurre con una buena acción. Su karma o reacción es una fuerza que combina circunstancias materiales de modo que produzcan comodidad. Además, en este regulado universo, cada tipo de fuerza obra en su propio mundo. Puede uno dar limosna a un mendigo por compasión y simpatía y otro por librarse de la molestia que le causa, y ambas realizan una buena acción y para ambos el karma de la acción en el mundo físico será un bienestar, pero el primero tendrá además un karma adicional en el mundo astral por su piedad y simpatía y que le producirá una emoción de dicha, mientras que el otro no recibirá este beneficio. En la actualidad, observamos lamentablemente que hay mucha gente que no cree en Dios. Alegan que, si Dios existe y es justo, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque el niño nace en cuna rica y otro en la más absoluta pobreza, porque unos son muy atractivos o inteligentes y otros feos y cortos de inteligencia, porque un hombre ha de nacer ciego o mutilado, ¿por qué? ¿Por qué de toda esta aparente sin razón? Ciertamente, si pensamos que Dios existe y es justo, todas las preguntas anteriores quedan un poco en suspense. Ante estas preguntas, podemos adoptar tres posturas bien definidas. Primera, o Dios no existe, por lo tanto nada importa y todo sucede por azar. Segunda, o nuestro Creador es un Dios cruel, injusto y caprichoso, que juega con las vidas inocentes de los hombres, bendiciendo a unos y maldiciendo a otros sin ningún sentido. Tercera, que no entendemos todavía la forma en que nuestro Creador ha dispuesto las leyes divinas, siendo un Dios justo y misericordioso, y repartiendo a cada cual según sus propios merecimientos. Nosotros, evidentemente, nos inclinamos por la tercera opción. Es importante que comprendamos que el hombre antes y después de nacer no es totalmente inocente. Nuestras vidas anteriores cuentan en sumo grado las desdichas o suertes que habremos de pagar o cobrar en esta, por lo que no hay ley más justa que la ley del karma,
resolviendo en armonía todo destino que libremente decidimos con nuestros actos y pensamientos. Aunque no creamos en Dios, no podemos dejar de reconocer la existencia de un orden en la naturaleza, lo cual implica la existencia necesaria de una inteligencia creadora de este orden. Pensemos por un instante las cantidades de leyes naturales que han tenido que haber y hay para poder crear nuestro universo, nuestro planeta, o nuestro cuerpo tan sumamente complicado e inteligente. La inteligencia del hombre, primariamente, es un producto de las leyes inteligentes de la naturaleza, y quien programa esas leyes para que ejecuten su sabia labor evolutiva, de crecimiento y adaptación incesante. Evidentemente habría de ser un ser aún más inteligente que dichas leyes, no, un ser o seres superiores, capaces de programar, por lo cual se deduce que hay un propósito, un orden y un plan para los hombres y para todas las criaturas de la creación, desde un simple átomo hasta el más excelso ángel. Todo sigue un arquetipo cósmico a alcanzar, y las leyes cósmicas son sus herramientas de trabajo. Nosotros entramos en esta vida tras el nacimiento con un largo pasado de muchas encarnaciones. Somos las mismas almas que habitaron los cuerpos primitivos de la raza Lemur. También evolucionamos en los cuerpos atlantes, y hemos pasado, gradualmente, a medida que íbamos avanzando, a nuevos cuerpos con más capacidad y con un mejor equipo de expresión. Nada se pierde después de cada muerte. Todo es almacenado en la memoria del alma, a través de sus átomos permanentes, y este conocimiento y esta experiencia capacita al hombre en cada nueva encarnación para que pueda desenvolverse mejor en los tres mundos. La ley del karma regula este crecer incesante vida tras vida, no dejando nada en el olvido. El desarrollo físico, astral o mental que alcanzamos en cada existencia, sirve para la próxima. Si en una vida cultivamos la salud, en la próxima naceremos sanos. Si cultivamos nuestras emociones superiores, naceremos sensibles a la belleza. Si cultivamos nuestra mente, nuestros pensamientos, renaceremos inteligentes, creativos, geniales. Si cultivamos el espíritu, naceremos sabios, justos, con poder, magníficos y gloriosos. Vemos pues, que todo sigue una continuidad, y lo que alcanzamos en una vida, nos sirve fielmente para toda la eternidad. Esta es la ley del karma, y esta es la ley más justa que trata a todos por igual. Ni la suerte, ni el azar, tienen cabida en nuestro universo. La expresión frecuentemente utilizada "has tenido suerte", o "qué casualidad", y otras parecidas, son expresadas por aquellos individuos que obviamente desconocen las leyes de la vida. No existe la suerte, porque donde hay suerte o azar no hay ley ni orden, hay caos, y por lo tanto no puede coexistir con un creador, un plan, o una inteligencia divina. Y puesto que nuestro sistema solar es un sistema ordenado, y todo ocurre de acuerdo a las leyes que las regulan, no podemos en ningún caso aceptar la palabra suerte o casualidad. Mahatma Gandhi dijo que ni una sola hoja caía al suelo, sin que la ley lo dispusiera. Otro ejemplo que podemos dar para ver cómo funciona la ley del karma, lo tenemos representado en un estanque de agua. Imaginemos que el universo es como un estanque tranquilo y en armonía. Echemos ahora una piedra en el centro del estanque. ¿Qué sucede? Que desde ese mismo centro, empieza a salir una onda circular, que se extiende, y llega hasta la orilla. Luego rebota, y vuelve al mismo centro, donde se produjo la acción. Así también, en el universo, en la vida, lanzamos continuamente piedras que crean causas y que, después las recibimos nosotros mismos como efectos de nuestra acción. Cada piedra que cae, o impresiona la vida, pueden ser de tres tipos: a través de nuestras acciones físicas, de nuestras emociones o sentimientos, o de nuestros pensamientos. Un sabio dijo, hasta un simple parpadeo repercute de alguna manera en el orden de todo el universo. Cada acción repercute en el todo, por lo tanto el mundo entero responde a nuestras acciones. En ningún caso estamos separados del resto de la humanidad, sino que participamos continuamente en su desarrollo o perjuicio, tal es nuestra responsabilidad. El karma también repercute como un todo en los pueblos, en las razas humanas, en las religiones, etc., puesto que cada conjunto en su totalidad o en su parcialidad es responsable de las acciones que realizan, y por consiguiente, también serán responsables de los efectos que produzcan, en cualquier campo de actividad humana que afecten. Cualquier individuo que esté asociado de alguna manera a un grupo o asociación, y participe en su gestión en algún nivel,
ya sea económico, legislativo, o de base, está participando, según la ley del karma, de las repercusiones que pueda tener en la sociedad, y por tal razón él será también responsable, tanto para bien como para mal, de cualquier efecto que produzca dicha asociación. Este comentario se puede extender a cualquier actividad que conlleve la acción conjunta de más de un individuo. También es verdad que hay que decir que la responsabilidad de cada uno depende de su cooperación e intencionalidad. De lo anteriormente expuesto, cabe mencionar, aunque sea básicamente, que existen 5 grupos o tipos de karma. Estos son: primero, el karma del mundo, o mundial y planetario; segundo, el karma de raza, o racial; tercero, el karma nacional, de cada nación; cuarto, el karma de grupo, o asociativo; quinto, el karma individual, de cada uno. Reencarnación y karma. En las Sagradas Escrituras hasta el siglo IV los cristianos creían en la reencarnación, al igual que los judíos, los egipcios, los hindúes, los tibetanos, etc. Pero los padres de la Iglesia decidieron que esta creencia no haría más que retrasar y alargar las cosas, que los hombres no tendrían prisa en mejorarse, y entonces creyeron que suprimiendo la reencarnación, empujarían a la gente a perfeccionarse en una sola vida. Obviamente se equivocaron, y con su eliminación de la creencia a la reencarnación, ahogaron más al hombre en su ignorancia. Vamos a mostrar una serie de versículos que demuestran definitivamente la existencia real y profunda, que sobre el karma y la reencarnación, forman parte intrínseca de las Sagradas Escrituras. Un verdadero estudio sobre la Biblia nos muestra un sinfín de ellas. Veamos pues algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, en un versículo de Jeremías 1, 4 y 5, dice: vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es solo un ejemplo, al que aluden varios padres de la Iglesia como relacionado con la preexistencia del alma antes del nacimiento. Tanto Orígenes como Jerónimo claramente se refieren a la afirmación de que antes de que Jeremías naciera, fue santificado como profeta. Orígenes señala especialmente la circunstancia de que la justicia divina no podría serlo a menos que un hombre, santificado como profeta, o nacido para hacer un gran servicio al mundo, hubiera merecido aquella preeminencia por una anterior vida de rectitud, hubiera escalado esa bendita elevación como resultado de meritorias acciones de su pasado. Luego tenemos la bien definida afirmación en Malaquías 4, 5, de que Elías regresaría. Hay otro interesante pasaje en el libro de la sabiduría de Salomón, en el cual dice yo fui un niño de aguda viveza, y tuve un espíritu bueno. En verdad, por ser bueno, vine a un cuerpo inmaculado. 9, 5. He aquí la afirmación explícita de que, puesto que Salomón ya era un espíritu bueno, vino a un cuerpo sin lacras. Cristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué podemos pensar de esta frase? ¿O Cristo habla sin pensar, al pedir a hombres tan imperfectos, que se eleven en algunos años hasta la perfección del Padre Celestial? ¿O en realidad esta frase también sobreentiende la reencarnación? Jesús no pensaba que el hombre fuese capaz de ser perfecto en una sola existencia, sino que sabía que a medida que anhelase esta perfección, y trabajase para obtenerla, después de muchas encarnaciones, terminaría consiguiendo su objeto. Dice también el Cristo: no es superior el discípulo a su maestro, pero cada uno, cuando llegue a la perfección, será como un maestro. Lucas 6, 40. Sin lugar a dudas, encontramos numerosos testimonios en los evangelios que nos muestran con toda seguridad la afirmación de esta ley. Uno de esos ejemplos más notables lo tenemos en la historia de Juan Bautista, que como dijimos anteriormente era una reencarnación del profeta Elías. He aquí el argumento: un día Jesús supo que Juan Bautista había sido encarcelado, y el texto dice simplemente: Jesús, al saber que Juan fue entregado, se retiró a Galilea. Algún tiempo después Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes. Después de la transfiguración, en el Evangelio de San Mateo agrega, Mateo 17, 10, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué? Pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. 11. Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces ahí está, Cristo lo dijo claro, Juan Bautista fue sin dudas la reencarnación de Elías. Pero además, ampliando el argumento, nuestra pregunta es ¿por qué Juan Bautista tuvo la desgracia de ser decapitado? ¿Por qué Jesús no intervino de ninguna manera ante tan trágico suceso? Para responder a estas preguntas, hay que conocer cuáles fueron las verdaderas causas que originaron tal suceso, y para conocerlas debemos investigar la vida pasada de Juan Bautista, cuando era el profeta Elías, el cual, aunque tremendamente espiritual, tuvo sus momentos de ira, y en uno de esos arrebatos violentos, mandó decapitar a muchos profetas del dios Baal. Luego incluso para él, la ley del karma puso a cada cual en su sitio merecido. Aunque en este caso la ley esperó a la siguiente encarnación como Elías, sin embargo cuando Elías reencarnó como Juan Bautista, él tampoco era consciente de ello. Por tal razón en el Evangelio de San Juan él niega que fuera Elías, incluso niega que fuera un profeta. Pero eso no es de extrañar, ya que por lo general uno no suele recordar sus vidas pasadas, pero el Cristo sí, que conocía el hecho y así lo testimonio. También Cristo enunció, en el huerto de Getsemaní esta ley capital cuando Pedro, precipitándose sobre el siervo de Caifás, le cortó la oreja. Jesús le dijo: Pedro, devuelve tu espada a su vaina, porque aquellos que tomen la espada, perecerán por ella. El que a espada mata a hierro muere. Pero esto no siempre sucede en una misma existencia. Sin embargo, la veracidad con que Jesús enunció esta ley es demostrada con el tiempo. Esta gran ley universal también fue muy bien descrita en las palabras de Jesús cuando dijo: el que siembra rayos cosechará tempestades. Más allá de la reencarnación, a medida que ahondamos en estas leyes divinas, cabe la posibilidad de pensar que el hombre está eternamente condenado a nacimientos y muertes. Pero esta idea es totalmente errónea. Semejante perpetuidad de reencarnaciones terrenas resulta absurda con solo considerar que la Tierra, como astro, es uno de los innumerables mundos de preparación, que tuvo principio y que ha de tener fin. El mundo terrestre es una de tantas escuelas que de tiempo en tiempo se instala en el cosmos, y muchas de ellas son moradas de grado inferior. El alma humana subsistirá millones de eones después que esta Tierra y millares como ella se hayan desintegrado. Dar importancia primordial a la vida planetaria de la Tierra en el orden cósmico es contrario a las enseñanzas de los sabios. Bien es verdad que la mayoría de los seres humanos han de pasar muchas vidas terrestres, muchas reencarnaciones antes de alcanzar la liberación, pero una vez alcanzada, el hombre llega a la etapa de evolución espiritual, en que ya no le atan lazos terrenos, entonces es imposible que ni por un momento vuelva obligatoriamente a la tierra. Esa es la verdadera doctrina de los sabios antiguos, esa es la enseñanza que los maestros de sabiduría han ido transmitiendo durante milenios, y esa es la enseñanza que intentamos transmitir aquí, en estos estudios. Existe la posibilidad de vencer a la rueda del samsara, esa rueda mecánica de nacimientos y muertes que nos hace volver una y otra vez. El método para llegar a vencerla es la realización íntima del ser, y esta se consigue con un arduo trabajo espiritual, de limpieza interior, transmutación y servicio. 100. Batios Leadbeater comentó: nos encontramos hoy en día próximos al fin de un ciclo en que un gran número de almas se están preparando para ascender a las esferas superiores, y acaso algunos de los que leen estas líneas se hallen muy adelantados en el presente ciclo de evolución. El hombre podrá liberarse completamente de la rueda de nacimientos y muertes cuando conozca la verdad, ya que la verdad nos hará libres, como dice el Cristo. Cuando percibe el discípulo la ilusoria naturaleza del mundo fenomenal, y se convenza de que el espíritu es la única realidad, comienza el alma a desatar los lazos que la sujetan a la vida material y se bata contra los obstáculos y limitaciones que dificultan su adelanto. La liberación del ciclo de muertes y nacimientos es la suprema finalidad de todo hombre, y esto lo consigue cuando redime su materia, y se convierte en maestro de sabiduría. Algunos aspectos importantes. Una de las primeras normas espirituales para el aspirante es la de no dejarse arrastrar por los primeros impulsos que surgen de su interior. Generalmente estos impulsos involuntarios, subconscientes y de la personalidad, suelen ser negativos, destructivos y peligrosos,
que perjudican gravemente el ascenso evolutivo del individuo. Después de realizar dichos actos impulsivos, solemos arrepentirnos y considerarlos ajenos a nuestra verdadera voluntad o forma de ser, pero el hecho es que fuimos arrastrados, y sembramos acciones que tarde o temprano nos serán devueltas, lo hayamos hecho queriendo, o sin querer. Puede que fueran palabras de ira, o emociones negativas o quizás pensamientos dañinos. La verdadera cuestión es que fueron lanzadas hacia otros seres y de esa manera, sembramos frutos que algún día, habremos de recoger. Las consecuencias kármicas, siempre estarán ahí, gracias a Dios, para que aprendamos, y experimentemos nuestras propias acciones. Seamos conscientes, y amos de nuestro interior, que lo que salga de nuestro microcosmos, sean los impulsos de nuestra alma. Y de esa manera, empezaremos a ser verdaderamente libres y dichosos. A veces los estudiantes se preguntan por qué la ley del karma es tan lenta, y tarda tanto en su cumplimiento. Porque hay personas que durante toda su vida, hacen el mal y sin embargo todo, o casi todo les sale bien, sin aparentemente sufrir las consecuencias de sus maldades, porque hay seres que siembran el bien constantemente y sin embargo todo les sale mal, recibiendo injusticias por buenas acciones. Estas preguntas son interesantes, y tiene varias respuestas. Debemos comprender primero que el factor tiempo es muy relativo, sino inexistente para los señores del karma, es decir, para los custodios de nuestros destinos. Estos excelsos devas, o arcángeles divinos, ven mucho más allá que nuestras mentes humanas, y ejecutan la ley de acuerdo a un sinfín de factores desconocidos para nosotros, pero con la seguridad meridiana que obran de acuerdo a la suprema justicia y misericordia divina. Para ellos nuestras vidas no tienen paradas, ni cuerpos, ni formas. Hoy podemos cometer un crimen y sin embargo las consecuencias kármicas de dicha acción, podríamos recibirlas en la siguiente encarnación, o en la otra. Y esto es tan válido para las buenas acciones como para las malas. Pero al final, tarde o temprano vendrán, y nos la comeremos, ya que si el karma fuera ejecutado en el mismo momento de la acción, los hombres no aprenderíamos por la comprensión y el amor. El miedo al sufrimiento, al dolor físico o emocional nos haría ser buenos por temor a las leyes y el castigo, luego seríamos buenos por temor y no por amor. También muchos obrarían bien por conveniencia egoísta, ya que pensarían, voy a hacer todo el bien que pueda para que así reciba de la vida, solo experiencias alegres y dichosas. Esta forma de pensar no es que sea del todo mala, sino que es egoísta, y la acción buena, no partiría del natural fluir de la fuerza del alma que no espera recompensa alguna, y obra solo por amor, sino que partiría de un impulso de apego al fruto de la acción, lo cual sería lamentable. El alma cuando fluye a través de la personalidad, no pretende hacer, ni el bien, ni el mal, ella obra divinamente por naturaleza, y no espera, ni fruto, ni recompensa, aunque éstas lleguen, pero por supuesto debemos trabajar para lograr hacer buenas acciones. De esta manera, atraemos por ley de afinidad partículas luminosas que irán transformando lentamente nuestra casa interior. Posiblemente, al principio, nos estaremos forzando un poco para crear el hábito de pensar, sentir y obrar positivamente, pero a medida que esas partículas vayan transformándonos, será menor el esfuerzo, hasta que un día fluya por nuestro corazón, por nuestras mentes y por nuestra voluntad solo la manifestación del espíritu puro. Los genios o niños superdotados, es el resultado de un extraordinario trabajo anterior de muchas vidas en una determinada dirección artística o científica. Es la marca de toda alma avanzada. Debemos entender que la genialidad no es fruto de la herencia o del capricho de Dios, es el resultado de un largo proceso evolutivo. Si la genialidad superior se pudiera heredar, veríamos una larga lista de herederos cada vez más geniales que sus progenitores, pero la realidad nos demuestra que no es así, y aunque todos heredamos de nuestros antecesores ciertas tendencias y atributos de la personalidad, la verdadera genialidad que reside en el alma, nada tiene que ver con la herencia genética u orgánica del cuerpo o ADN. Esto se vería inmediatamente, si tratásemos de clonar a un genio. Veríamos que su aspecto, su cuerpo o apariencia, serían idénticas, pero su genialidad dejaría mucho que desear, ya que aunque los cuerpos se puedan clonar, las almas no. Cada alma es genuina e irrepetible en su misma esencia. El karma se podría dividir en 3 clases, y sería conveniente, aunque solo sea a modo de introducción,
conocerlas. Estas son: karma sanchita, equivalente a acumulado, es el karma que ha sido acumulado desde el comienzo de nuestra vida planetaria. Es el saco o libro de debe haber. Es natural que en las primeras vidas generásemos más karma malo que bueno, ya que éramos poco más que salvajes. Sin embargo, dicho cúmulo debe ser sabiamente distribuido por los agentes del karma para no agobiar en exceso al ego en una determinada encarnación. Sanchita es pues todo lo acumulado, sea el valor que sea, pero que naturalmente todo no está en proceso en una determinada encarnación. Karma prarabdha, o maduro, equivalente a comenzado, es aquel karma que antes de nacer hemos decidido agotar en la inmediata vida encarnante y que debe ser agotado en nuestra actual vida. Este karma es seleccionado del sanchita, acumulado por los señores del karma para ser agotado. Esto es lo que ordinariamente llamamos hado, suerte o destino. Tal karma puede ser interpretado o delineado por un iniciado competente a través del horóscopo. Karma kriyamana, que está en curso de formación. El kriyamana es el nuevo karma que formamos en nuestra actual vida y que servirá como karma futuro, con lo cual el sanchita o karma acumulado se irá engrosando en positivo o negativo. Depende de nuestra actuación. El libre albedrío. Sabemos lo que es el libre albedrío. En primer lugar, debemos saber que, aunque todos los hombres lo tienen, no todos lo usan. El libre albedrío es la capacidad de actuar en la dirección que uno desee voluntariamente, aun a expensas de influencias adversas, ya sean estas internas o externas. Puede parecer incluso contradictorio lo que hemos mencionado al principio, que aun teniendo el hombre libre albedrío, no lo use. Pero es que la mayoría de las veces cuando creemos que hacemos algo voluntariamente, por nuestros propios medios, no es así, sino que son las fuerzas mecánicas de nuestra propia personalidad y sus tendencias y deseos, las que actúan y condicionan nuestra acción, dejando a nuestra voluntad suspendida en la oscuridad. Para comprender mejor este proceso, vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que nos encontramos con un individuo que nos insulta y nos ofende. Automáticamente, debido al mecanismo creado por años, nosotros a tales insultos saltamos iracundos y encolerizados, y le devolvemos más insultos y ofensas. Tal acción es bastante normal en nuestros días, pero realmente ¿qué ha sucedido ahí? ¿Hemos actuado con libre albedrío, o hemos obrado instintivamente, es decir, mecánicamente? Obviamente es fácil responder. El hombre posee, gracias al libre albedrío, la posibilidad de cambiar de dirección. El hombre posee la capacidad de no dejarse arrastrar por sus impulsos, por sus deseos o por sus pensamientos. Por lo tanto, el hombre es capaz de cambiarlo todo con un acto de voluntad firme y clara, y eso se puede lograr gracias a la libertad que posee el hombre. Es evidente, sin embargo, que el ser humano no es totalmente libre, como es fácil de observar. Está especialmente condicionado por su karma, que ha creado durante milenios, pero aún así, debido a la divinidad interna que posee, es capaz de tomar una decisión libre, cambiando voluntariamente el rumbo de su vida y de gran parte de su karma. Otro ejemplo común sería cuando ya hemos terminado de comer copiosamente y de repente nuestra madre saca de no sabemos dónde una deliciosa tarta. ¿Qué ocurre entonces? Ya no tenemos hambre y nuestro cuerpo, que es muy sabio, nos dice, no se te ocurra comer nada más por ahora. Sin embargo, algo sucede en nuestro interior, una voz, un deseo irresistible, una fuerza que nos arrastra, es decir, el diablillo de la gula actúa. Y caemos en sus garras, y después sufrimos las consecuencias. Sin embargo, seguimos pensando, no he actuado libremente, he utilizado mi libre albedrío para realizar esta acción. Pero la verdad es que fuimos manipulados por el deseo incontrolado de la gula, y de ninguna forma fuimos los amos de nuestras acciones. ¿Lo comprendemos ahora mejor? Algunas preguntas y respuestas. Pregunta: ¿son todos nuestros sufrimientos resultado de nuestro karma pasado? Respuesta: una gran porción de los sufrimientos humanos es lo que se llama karma de contado, el cual no se debe a resultados de acciones pasadas, ya que las 9/10 partes de nuestros actuales sufrimientos son meramente el producto de errores que por ignorancia cometemos en la vida presente. Muchos de los sufrimientos de una persona es el resultado lamentable de la dejadez, y por la falta de proporción en sus actos y por un sutil sentido del masoquismo innato. Pregunta: ¿cuánto tiempo de intervalo sucede entre una encarnación y otra? Respuesta:
siempre depende de muchos factores, desde algunos centenares de años, hasta 1000, 2000 o más años. Generalmente la regla es que cuanto más evolucionado el individuo más tiempo pasa en la gloria del mundo celeste. Pregunta: cuando una persona nace con alguna discapacidad física, como por ejemplo la ceguera, ¿es esta condición especial el resultado de una mala acción en su vida pasada? Respuesta: no necesariamente. Lo más prudente y acertado es no juzgar, y menos a ese nivel. De hecho, existen varias razones por las cuales un alma antes de encarnar pueda decidir nacer con alguna discapacidad física. Una de ellas es la más evidente, una cuestión kármica, para enmendar un mal del pasado. Pero otra razón de igual importancia es la decisión voluntaria de nacer con esa discapacidad para aprender y desarrollar ciertas cualidades en esa determinada encarnación, que de otro modo sería imposible aprender. A la luz de la reencarnación y el karma, la muerte ha perdido su aguijón y el sepulcro su victoria. Los hombres caminan siempre hacia su deificación de mano con sus amados sin que la partida cause nunca miedo. La mortalidad no es más que un papel que el alma desempeña por algún tiempo, y una vez terminado, cuando todas las vidas se han vivido y todas las muertes muerto, el alma empieza a labrar su destino como maestro de sabiduría, como reflejo de Dios en la tierra, como el Verbo hecho carne. Para todos, cultos o incultos hoy, este es el porvenir que nos espera, la gloria que ha de revelarse. 100. Jinarajadasa.